Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Es muy probable que todos alguna vez hayamos perdido algo valioso, como la billetera, las llaves de la casa o, como en mi caso, el auto. Algún día les contaré esa historia, pero hoy me quiero concentrar en varios casos de objetos perdidos que son sumamente interesantes, incluyendo un estudio que extravió a propósito miles de billeteras para averiguar algo más sobre la naturaleza humana. Y les recuerdo que si les gusta este proyecto, lo pueden apoyar a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/lacienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco, como siempre, el apoyo de mis muy queridos patrons, la familia Yuri Martínez, Bernardo Polak, Claudio Oyarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Alberto Pozo, Cosca y Banya, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schonfeld, la familia T.S. Ríos, Beatriz Geldres, Martín Garrido, Luis Alberto Soto, Juan Catipillán, María Paz Domínguez, Emma y Ana Llenaro, Paula Lagos, Sandra Marras, la familia Mateluna Morán, David Saenger, María Soledad Neira, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, la familia León Bosch, Ricardo Evia, la familia Permonti Rivera, Sergio y Jorge Pincheira Arancibia, Sergio Yuri Espinosa, Raúl Francisco Rojas, Felipe Palma, Mario Vicuña, Ariel Guerrero, Paola Oyarzún, Ronda Butler y Bruno Gisling. El año 2014, una mujer en California estaba en su casa cuando escuchó que desde afuera un perro ladraba y luego alguien con una voz muy curiosa preguntaba: ¿qué pasa? Intrigada, la mujer se asomó por la puerta de entrada y descubrió a un loro gris africano que le preguntaba en perfecto español: ¿qué pasa? Para luego ladrar como perro, silbar y cantar alegremente. La mujer imaginó que el loro se había escapado de alguna casa cercana, así que lo llevó al veterinario del barrio para que escanearan el chip que traía puesto. Gracias a esto, el loro fue identificado como Nigel, un loro gris africano de 9 años, pero había algo extraño. Según los registros, el dueño del loro era Darren Chick, un ciudadano británico radicado en California, lo que resultaba curioso considerando que el loro decía varias frases en español, incluyendo loro macho y ¿cómo se dice? Luego de buscar durante un rato, la mujer encontró la dirección de Darren Chick, el dueño del loro, y fue a devolverle su ave parlante. Cuando Darren Chick abrió la puerta, no podía dar crédito a lo que veía. El loro efectivamente era de él, pero habían pasado 4 años desde la última vez que lo había visto, y en ese entonces Nigel hablaba inglés con un perfecto acento británico. ¿Qué había pasado? Bueno, resulta que cuando Nigel decidió irse de casa 4 años antes, terminó en manos de una persona que lo vendió por $400 en una venta de garage. El loro fue comprado por Rubén Hernández, un hombre de 82 años nacido en Guatemala y que rebautizó al loro como Morgan, un nombre que tomó de una marca de ron que tenía a un loro similar en la etiqueta. Con Hernández, que tenía además 3 perros, el loro aprendió a hablar en español y a ladrar, pero un día decidió volar nuevamente lejos de casa y ahí fue cuando se reunió con su dueño original. La historia del loro perdido que hablaba inglés con acento británico y que reapareció hablando español fue muy comentada por esa época, y un periódico local publicó la historia de la fuga y reencuentro del loro. Uno de los detalles interesantes de la historia es que Hernández, el segundo dueño del loro, había enviudado hace 2 años, y el ave se había convertido en un compañero muy querido. Cuando el dueño original del loro se enteró de esto, decidió que Rubén Hernández se quedara con el ave, lo que le produjo una enorme alegría. Un final feliz. A veces algo perdido puede volver a nuestras vidas sin que lo busquemos, como el loro. En otras ocasiones, encontrar algo que hemos perdido puede implicar grandes esfuerzos,
como el caso de una mujer de Nueva York llamada Tiffany Otterbeck, que una noche estaba cocinando la cena, se lavó las manos, se quitó el anillo de matrimonio, se secó las manos con una toalla de papel, secó el anillo con la misma toalla y lo dejó encima del mesón de la cocina envuelto en la toalla de papel. Al terminar de cocinar, limpió todo y botó la toalla de papel a la basura, junto con el anillo. Al día siguiente estaba en su trabajo cuando notó que algo le faltaba en la mano, pero ya era demasiado tarde. Ese día pasaba el camión recolector de basura y para cuando llamó a su casa, el camión ya se la había llevado. En un acto desesperado, consiguió que el camión se detuviera en un lugar seguro y junto con su marido y 6 empleados de la empresa de recolección de basura, nadaron entre 8 toneladas de desperdicios hasta encontrar el anillo. Una misión de búsqueda exitosa. Pero en otras ocasiones, por más que se busque, un objeto perdido puede no aparecer, y a veces las consecuencias pueden ser devastadoras. En 1980, en la ciudad ucraniana de Kramatorsk, que por esa época era parte de la Unión Soviética, se inauguró un conjunto de edificios residenciales. En el departamento 85 del edificio 7 se instaló una familia compuesta por un matrimonio y sus 2 hijos. Solo un año después de que la familia se instalara en el departamento, la hija de 18 años murió de manera repentina de leucemia. Al año siguiente murió su hermano de 16 años y más tarde murió la madre, ambos también de leucemia. El padre de la familia intentó encontrar alguna explicación, pero los médicos solo atinaron a culpar a la suerte y a la genética. Abatido, dejó el departamento y otra familia lo ocupó, y fue entonces cuando las personas comenzaron a hablar de la maldición del departamento 85 del edificio 7, porque al poco tiempo, el hijo de los nuevos residentes también murió de leucemia. El padre de este niño se enteró entonces de que 3 residentes anteriores también habían muerto de leucemia, y eso, más que una maldición, parecía sugerir otra cosa. Luego de revisar el historial del departamento y la ubicación de los dormitorios y las camas, el hombre llegó a la conclusión de que en uno de los muros del departamento había algo. No algo maligno, sino que algo tóxico y peligroso. Algo que podía provocarle leucemia fulminante a una persona. El padre exigió que un especialista revisara los niveles de radiación en el departamento y en ese momento descubrieron con horror que desde el muro de una de las habitaciones se emitían cantidades peligrosísimas de radioactividad. Las autoridades fueron alertadas y un equipo del Instituto de Investigaciones Nucleares removió el segmento de muro en cuestión para llevarlo a un lugar seguro. Ahí se descubrió que el muro contenía una pequeña cápsula de cesio-137, un isótopo radioactivo que casi no existe en la naturaleza, pero que es el producto más común de la fisión del uranio-235. En la naturaleza, casi todo el uranio que existe corresponde al isótopo 238, que no es radiactivo y que en su núcleo posee 92 protones y 146 neutrones. Sin embargo, existe una pequeña cantidad de uranio 235, que sí es radioactivo y que en su núcleo posee 92 protones y 143 neutrones, 3 menos que el uranio 238. El uranio 235 fue descubierto en 1935 por el físico Arthur Jeffrey Dempster, y desde ese momento se generó un gran interés por usarlo en aplicaciones pacíficas, como la producción de energía en centrales nucleares y también bélicas, particularmente en el desarrollo de armamento nuclear, lo que terminó con la fabricación de la bomba conocida como Niño Pequeño y que fue lanzada sobre la ciudad de Hiroshima. La selección del uranio 235 para estas aplicaciones se explica por la relativa facilidad con la que este isótopo se fisiona, que es lo que ocurre cuando un neutrón choca con el núcleo de un átomo pesado y producto del choque se forman 2 núcleos más livianos, liberando en el camino una enorme cantidad de energía y, por supuesto, más neutrones, los que pueden generar una reacción en cadena. La facilidad para fisionar del uranio 235 y generar reacciones nucleares en cadena contrasta fuertemente con su escasez, ya que es muy poco abundante y en la naturaleza apenas 1 de cada 140 átomos de uranio corresponden a uranio 235. Para solucionar esto, se creó un proceso conocido como enriquecimiento de uranio,
y en el que a través de varias reacciones químicas, el uranio extraído de algún mineral, y que es una mezcla de uranio 238 y uranio 235, es convertido en una molécula gaseosa. La gracia de esto es que el gas que contiene uranio 235 es levemente más liviano que el gas que contiene uranio 238, y esa pequeñísima diferencia hace que el primero ascienda más rápido cuando la mezcla del gas se hace pasar por una tubería muy larga, y finalmente cuando el gas sale, está enriquecido en moléculas que tienen preferentemente al isótopo más liviano, es decir, uranio 235. Este complejo proceso fue usado durante mucho tiempo para obtener uranio enriquecido y usarlo en diferentes aplicaciones. Uno de los productos de fisión más relevantes de ese uranio 235 es el cesio 137, un átomo que no solo es producto de la fisión de uranio, sino que además tiene múltiples usos y se emplea desde hace tiempo en aparatos que pueden medir la densidad de los suelos. Y fue justamente uno de esos aparatos el que estaba operando en una cantera en la Unión Soviética cuando el encargado del equipo lo manipuló mal, y la cápsula de cesio 137 que tenía en su interior cayó en el fondo de la cantera. La diminuta cápsula fue buscada durante una semana y no apareció, por lo que la búsqueda se detuvo con la esperanza de que nadie resultara afectado por la radiación. Sin embargo, por esas cosas del destino, la cápsula de cesio 137 extraviada terminó en el material de construcción que se usó para levantar los edificios residenciales inaugurados a inicio de la década de 1980 en Kramatorsk, más específicamente en el muro del dormitorio pequeño del departamento 85 del edificio 7. El incidente de Kramatorsk le costó la vida a 4 personas y afectó gravemente la salud de otras 17. Por eso hay que tener especial cuidado con los dispositivos que usan cesio 137, como los densímetros nucleares. Estos aparatos, que no son peligrosos cuando se usan de manera correcta, son utilizados en construcción civil, arqueología y prospecciones de petróleo, y usan una fuente radioactiva como el cesio 137 y un detector que mide el porcentaje de partículas emitidas por el cesio y que son reflejadas de vuelta por el material analizado. Entre más partículas son reflejadas, más denso el material. Se trata de equipos relativamente compactos y que están pintados usualmente de un notorio color amarillo, para que sean bien visibles y no queden olvidados cuando se usan en terreno. Sin embargo, de vez en cuando, estos dispositivos son robados por personas que no saben de qué se trata, pero que creen que pueden sacarle algo de dinero. Eso es peligroso, ya que la manipulación indebida y sobre todo la exposición de la cápsula de cesio 137 podría resultar muy peligrosa. Debido a esto, se pone especial atención durante el transporte de estos dispositivos, pero aún así, a veces las cosas no salen como se planeaba. A mediados de enero de este año, un camión de la empresa minera Río Tinto atravesó el desierto del oeste australiano, transportando, entre otras cosas, un densímetro nuclear. El viaje de 1.400 kilómetros se efectuó entre el 12 y el 16 de enero, y cuando el camión llegó finalmente a su destino, el puerto de Perth, la caja con el densímetro nuclear no fue tocada, hasta 10 días después. Cuando un operario finalmente abrió la caja, descubrió con horror que durante el viaje, y probablemente debido a las vibraciones, el densímetro se había desmontado, y la diminuta cápsula cilíndrica de menos de 1 centímetro de largo y medio centímetro de ancho que contenía cesio 137 estaba perdida. Se cree que la cápsula se soltó desde el densímetro, salió de la caja por un agujero donde debía ir un perno y rodó por la superficie de carga del camión hasta caer en algún punto de los 1.400 kilómetros de recorrido. Y había que encontrar esa cápsula de manera urgente. Una aguja en un pajar. Inmediatamente se convocó a un grupo de expertos y se organizaron equipos de búsqueda que, provistos de sensores especiales, comenzaron a recorrer lentamente cada centímetro de los 1.400 kilómetros de recorrido que hizo el camión. Luego de 6 días de búsqueda, el pequeño cilindro fue encontrado la mañana del miércoles 1 de febrero a la orilla del camino y en un lugar deshabitado, cerca del punto de inicio del viaje. Los encargados de la búsqueda respiraron tranquilos, pero uno de ellos reflexionó sobre qué habría ocurrido si no hubieran encontrado la cápsula. ¿Cuándo se deja de buscar algo así?
Evidentemente, no todas las cosas que se pierden generan una urgencia enorme por encontrarlas, pero hay algunas que si llegan a aparecer, podrían convertirse en un objeto de deseo. En diciembre de 1985, una botella de vidrio de color verde oscuro y sellada con cera negra fue vendida en un remate. La botella tenía la inscripción Lafite 1787 y las iniciales THJ. Según la casa de remates, era una botella de vino del mismísimo Chateau Lafite y que había formado parte de la colección privada de vinos de Thomas Jefferson a fines del siglo XVIII. La botella de vino de casi 200 años apareció de casualidad durante la remodelación de una casa en París y fue vendida en $156.450, la botella de vino más cara de la historia. Este tipo de hallazgos genera gran interés, pero también se ha convertido en un campo fértil para hábiles estafadores que mediante elaboradas técnicas logran falsificar vino moderno para hacerlo pasar por vino antiguo y de viñas de renombre. Evidentemente son estafas en las que se usa vino caro, pero claro, un vino moderno de $1.000 puede ser convertido en un vino antiguo de $90.000 si se usan botellas adecuadas y técnicas antiguas de embotellado. Pero el contenido no miente. De manera interesante, una de las técnicas más usadas para averiguar si un vino efectivamente tiene más de 80 años es analizar el contenido de cesio 137. Como este es un producto de la fisión del uranio 235, y teniendo en cuenta que las técnicas de enriquecimiento y uso de este isótopo son posteriores al año 1940, cualquier cosa embotellada antes de esa fecha no debe tener cesio 137. Así, este isótopo se ha convertido en un buen indicador de la antigüedad de botellas de vino supuestamente perdidas por más de 8 décadas. Ahora, la mayoría de nosotros jamás ha perdido una cápsula de cesio 137 o está ansioso por comprar una botella de vino de 1850, pero algo que probablemente a la mayoría le ha ocurrido es enfrentarse a ese momento en que se tocan el bolsillo y no encuentran la billetera. Perder la billetera es siempre un descalabro. Muchas veces implica renovar documentos como cédulas de identidad o licencias de conducir. Tal vez con la billetera perdemos una foto especial y evidentemente todo el dinero que traemos encima. Muchas veces la billetera sencillamente se nos cae de un bolsillo o la olvidamos luego de pagar, para nunca más volver a encontrarla. En 1960, el ciudadano británico Bill Leigh, que por esa época tenía 18 años, estaba estudiando francés en la Universidad de Grenoble, cuando perdió su billetera luego de ir a un pub cercano. Cuando se dio cuenta, regresó al pub, pero a pesar de que buscó por todos lados, no pudo encontrarla, así que asumió que la había perdido en otro lado. Se odió brevemente a sí mismo por su torpeza y reemplazó todos sus documentos personales. 55 años después, el viejo bar de madera del pub fue desmontado para repararlo, y fue entonces cuando el carpintero descubrió la billetera de Bill Leigh en un hueco debajo de la madera. El carpintero le contó a su hermana sobre el hallazgo y ella se lo contó a su vecino, que hablaba inglés, y juntos usaron el poder de Internet para rastrear al dueño de la billetera, que ahora tenía 73 años. Se ofrecieron a enviarla por correo, pero Bill decidió recogerla él mismo mientras volvía a visitar la ciudad en la que había pasado tan buenos momentos. Cuando le devolvieron la billetera, todo estaba ahí, incluyendo sus documentos personales y el dinero. Para muchos, solo recuperar los documentos ya es un alivio, y probablemente asumimos que si una billetera perdida contiene dinero, es menos probable que la devuelvan, ¿no? Bueno, al menos eso es lo que los mejores economistas, así como mucha gente común, suelen predecir, dado lo que la mayoría de nosotros asumimos sobre la naturaleza humana. Pero según un interesante estudio publicado el año 2019 y que involucró a miles de personas en 40 países, lo que la mayoría de nosotros asumimos sobre la naturaleza humana puede ser incorrecto. El estudio de 3 años de duración es posiblemente la prueba más grande con datos del mundo real para tratar de entender si las personas se comportan honestamente cuando se les da incentivos para no hacerlo. Lo que el estudio encontró es que en realidad es más probable que alguien devuelva una billetera perdida cuando ésta sí contiene dinero. Y lo más sorprendente, entre más dinero tiene la billetera, mayores serán las posibilidades de que la gente la devuelva.
El estudio es muy interesante y tiene varias derivadas que podrían ser muy útiles, tanto para las empresas como para el Estado, en la prevención de comportamientos deshonestos, como mentir en la declaración de impuestos. La clave sería premiar los comportamientos honestos en lugar de castigar a los deshonestos. Según los investigadores, esto ocurre porque muchas veces las personas no solo están pensando en lo que podrían ganar a partir de un comportamiento deshonesto, sino que también les importa, y mucho, la propia imagen moral al respecto. En el fondo, a todos nos gusta pensar que somos buenas personas e intentaremos comportarnos como tal. Para el estudio en cuestión, los investigadores perdieron deliberadamente 17.303 billeteras en 355 ciudades de todos los continentes, excepto la Antártica. Las billeteras eran estuches transparentes, como los que se usan para llevar tarjetas de visita, y cuyo contenido era visible al instante. Dentro de la billetera había 3 tarjetas de visita idénticas con un nombre masculino común de acuerdo con el país en que se hizo el estudio, como Dmitry Ivanov para Rusia, Tono Hendrianta para Indonesia y Brett Miller para Estados Unidos. Cada tarjeta de presentación incluía una dirección de correo electrónico e identificaba al hombre como un ingeniero de software independiente. Además, cada billetera también contenía una llave y una lista de compras escrita a mano en el idioma nativo y que contenía leche o una bebida análoga, pan, pasta o arroz o fideos y plátanos. La clave es que algunas billeteras no tenían dinero y otras tenían el equivalente a $13,45 en la moneda local. Para el estudio, un miembro del equipo de investigación asignado para cada ciudad entraba a oficinas de correo, recepciones de hoteles, museos o lugares similares y buscaba a alguna persona que trabajara ahí para entregarle la billetera, diciendo que la había encontrado botada a la entrada del edificio, que alguien probablemente la había perdido y que la dejaba ahí para que pudieran hacerse cargo. En casi todos los países en los que se hizo el estudio, más personas enviaron correos electrónicos para devolver la billetera cuando ésta contenía dinero que cuando no tenía dinero. Solo en Perú y México se rompió esta tendencia, pero la diferencia fue estadísticamente poco relevante. En promedio, el 40% de las personas que se hicieron cargo de la billetera sin efectivo les escribieron a sus dueños, mientras que cuando las billeteras sí tenían dinero, el porcentaje de personas que contactó al dueño llegó al 51%. Este resultado sorprendió a los investigadores, quienes decidieron profundizar un poco más con un experimento adicional realizado en 3 países: Polonia, el Reino Unido y Estados Unidos. Para este mini experimento se usaron 3 tipos de billeteras. Unas no tenían dinero, otras tenían los mismos $13,45 del estudio original y otras tenían mucho dinero, el equivalente a casi $100. Para sorpresa de los investigadores, el 72% de las personas enviaron correos electrónicos para devolver las billeteras cuando éstas tenían más dinero. El 61% lo hizo cuando las billeteras tenían poco dinero y solo el 46% de las personas intentó contactar al dueño de la billetera cuando ésta no tenía dinero. ¿Por qué pasa algo así? Bueno, la evidencia disponible sugiere, por una parte, que las personas tienden a preocuparse por el bienestar de los demás y al mismo tiempo tienen una aversión a verse a sí mismos como una persona poco honesta. Las personas que reciben billeteras con más dinero tienen más que ganar con la deshonestidad, pero en paralelo también aumenta el costo psicológico del acto deshonesto. Cuando la billetera no tiene dinero, carece de valor económico y no hacer nada al respecto no se siente como robar. Eso al menos es lo que creen los investigadores a cargo del estudio, quienes además registraron el género, la edad y amabilidad de cada persona que quedó a cargo de la billetera, así como también qué tan ocupados estaban, si tenían computadoras a mano para mandar correos electrónicos, si había compañeros de trabajo mirándolos, guardias o cámaras de seguridad que podrían haber observado el momento en que les entregaban la billetera, posiblemente haciendo que la persona se sintiera más obligada a devolverla. Pero ninguno de estos factores resultó relevante. Al final del estudio, las personas que reportaron las billeteras perdidas recibieron un correo electrónico de agradecimiento diciendo que el propietario se había ido de la ciudad,
pero que podían quedarse con el dinero o donarlo a la caridad. Pero, ¿qué pasaría si efectivamente alguien aparecía a reclamar la billetera? ¿Aparecería con el dinero? Porque claro, una cosa es escribirle a alguien para decir que encontró su billetera y otra distinta es devolvérsela con el mismo dinero dentro. Para resolver esta última pregunta, los investigadores decidieron comparar lo que sucede en dos países que además tienen índices de corrupción distintos. Suiza, donde la corrupción es relativamente baja, y la República Checa, que se ubica en el extremo opuesto de la escala de corrupción. En ambos países, las billeteras fueron devueltas con todo el dinero en su interior. Uno de los investigadores a cargo del estudio lleva años analizando la honestidad con experimentos de laboratorio, pero este estudio con datos del mundo real ha sido particularmente iluminador y resalta el valor de la autoimagen en el comportamiento de las personas. Esto es reforzado por el hecho de que, en una encuesta paralela, las personas no esperaban una recompensa económica por devolver dinero. El altruismo también se estudió usando billeteras con dinero, pero sin llave, el único objeto que podría ser valioso para el dueño y cuya presencia podría modificar el sentido de urgencia por recuperar la billetera. Sin embargo, estos cambios no modificaron de manera relevante los resultados del estudio. Lo que sí se encontró fue algunas diferencias estadísticamente significativas en la tasa de devolución de las billeteras por países. Suiza y varios países escandinavos tuvieron las tasas más altas de devolución. China y Marruecos tuvieron las más bajas. Estados Unidos quedó en medio junto con países como España, Francia y Rusia. Un elemento común que podría identificarse en aquellos países que tuvieron altas tasas de devolución de billeteras es que tienen sociedades muy abiertas, alta movilidad social y grupos familiares pequeños con muchos hogares individuales. Esto contrasta fuertemente con países que tuvieron bajas tasas de devolución, como Kazajstán, Emiratos Árabes Unidos o Indonesia, que tienen una moralidad muy fuerte dentro del grupo familiar y donde incluso podría ser inmoral devolver la billetera en lugar de darle el dinero a su propia familia. Así al menos lo interpreta un economista de Harvard que no estuvo involucrado en este estudio. Una de las derivadas interesantes de esto es que es posible tomar los resultados del estudio para delinear políticas que fomenten la honestidad. Un elemento a destacar es hacer que las personas sean más conscientes del impacto negativo que su comportamiento puede tener en los demás. Ya hay algo de evidencia al respecto. Por ejemplo, un estudio anterior mostró que los médicos recetaban menos opioides después de que se les informó de la sobredosis fatal de un paciente, o que las personas son más sinceras cuando llenan un formulario si se les hace firmar una declaración de honestidad en la parte superior del documento, es decir, antes de completarlo, en lugar de en la parte inferior, una vez que ya lo habían completado. El estudio de las billeteras perdidas es fascinante, pero todavía quedan varias preguntas que no han podido ser contestadas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si las billeteras contienen cantidades mucho mayores de dinero? La verdad es que no es raro escuchar noticias de personas que devolvieron enormes sumas de dinero cuando tuvieron la oportunidad de quedárselo, sabiendo que nadie podría acusarlos. Esto refuerza que tal vez nosotros mismos somos los mejores jueces morales de nuestras acciones. Por otro lado, los resultados podrían también ayudar a evitar la evasión de impuestos, la que muchas veces es percibida como un reto y que no tiene un damnificado visible. Muchos justifican esta conducta diciendo que el Estado es ineficiente y corrupto, y con eso alivian su propia conciencia. Tal vez es bueno que los estados informen de manera clara, como ya se hace en muchos países, en qué se ocupó el dinero de nuestros impuestos, apelando a historias que sean cercanas y que podamos vincular con nuestra vida cotidiana, aumentando nuestros sentimientos de altruismo. Muchos creen que esto es una causa perdida, pero como ya revisamos en este episodio, algo perdido sí puede recuperarse. Y así hemos llegado al final de este paseo por la sección de objetos perdidos. Espero que lo hayan disfrutado. Yo me despido como siempre, agradeciendo el apoyo de mis muy queridos Patreons: Cristiano Teiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Germaín Araya, Hernán y Lucas Castillo, el profesor Gonzalo Cepeda, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Francisco de la Fuente, la familia Flores Noguer, Cristian Fraiser,
la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Sebastián Umaña, Carolina Valle, Michelle Baró, Cristóbal Muene, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milesita Villalobos, la familia Tanús Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, el EC Podcast, José Luis Ulloa, Amanda Larraín, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Constanza Jabal, Florencia Castañeda y Mauricio Silva. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y que la ciencia los acompañe.